Mi nombre es Jan y este es el primer episodio de Contrainformativo. El objetivo de estos episodios es buscar la verdad. Como sabrán, Occidente está lleno de narrativas. Continuamente se crean narrativas, historias, fábulas, ¿no? Cuyo objetivo es confundir a la gente y esconder la verdad en esas narrativas. Por ejemplo, lo que se está viendo actualmente en el Perú es que se está construyendo una fábula de que con una nueva constitución el país va a mejorar, ¿no? Que las condiciones del país va a prosperar como si fuera una varita mágica, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario. Como sabemos que las constituciones actuales están dirigidas, las nuevas constituciones actuales están dirigidas a crear países, a refundar países autoritarios, ¿no? Esa es una fábula que se está vendiendo y que felizmente la gente no se la está creyendo, pero sin embargo hay un grupo de gente más, un grupo entre comillas de zombie, de un pueblo fantasmas, ¿no? Que piensa que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que es una narrativa, ¿no? Es distorsionar o inventarte algo que no existe. Ahora, en este episodio vamos a tocar tres temas que se entrelazan entre sí. Primero es el idioma español, ¿no? Nosotros hablamos el castellano. El castellano actualmente es el segundo idioma más hablado del mundo de forma nativa, ¿no? Es decir, es el segundo idioma más hablado como lengua materna en el mundo. Pero lo más interesante es que el idioma castellano, el romance castellano, tiene orígenes bastante humildes en el norte de España, en unos valles escondidos, en, en el reino de León. Todavía no existía el reino de Castilla cuando apareció el romance castellano, que era hablado por pocos cristianos y, como les digo, era un romance, era una lengua romance marginal y básicamente hablaba muy poco, ¿no? Pero lo interesante es cómo, a pesar de que era marginal, digamos, y él hablaba por pocos cristianos, cómo fue abriéndose espacio dentro de la península ibérica y luego dentro del mundo, ¿no? El segundo tema es hablar sobre el concepto acuñado por la derecha, por el partido de derecha Vox, que es la iberósfera, ¿no? La iberósfera lo que trata es de rescatar la herencia española dentro del mundo, ¿no? Y vamos a contextualizarla en lo que es Latinoamérica y más específicamente en lo que es el virreinato del Perú. Antes de que los españoles vengan a territorio peruano, estaba el imperio incaico. El imperio incaico era un imperio teocrático, era un imperio teocrático. El Inca se creía Dios, ¿no? Era teocrático. Llegan los españoles y hay una transformación donde se cambia de ser una sociedad basada en la teocracia a una sociedad más libre, a una sociedad moderna. Acuérdense que los españoles llegaron casi 300 años antes de la revolución industrial. Por lo tanto, en el imperio incaico estaba súper atrasado frente a lo que pasaba en Occidente, ¿no? Era un imperio que tenía cosas positivas, sí, pero tenía un listado de cosas negativas. Para empezar, era un imperio teocrático. Dos, no había un alfabeto, o sea que teníamos una cultura que no había alfabetismo y por lo tanto cuando hablamos de que no hay escritura, no hay, digamos, una cierta, eh, no hay una, no hay una filosofía, no hay nada, porque todo lo que se transfiere es a través de fábulas, de cuentos de generación en generación, pero no hay nada escrito. O sea, no hay una acumulación que se va escribiendo, no hay un conocimiento que se va mejorando, perfeccionando a lo largo del tiempo. O sea que hay una transformación donde nosotros entramos básicamente a la modernidad con la conquista, ¿no? Y es algo que la narrativa
de la izquierda extrema no le gusta decir porque no le conviene, porque es mucho más, es una fábula decir de que antes de los españoles éramos más felices, ¿no? Cuando eso es totalmente falso, ¿no? Por los elementos que les estoy mencionando. Luego, el Virreinato del Perú nunca fue una colonia. El Virreinato del Perú fue una extensión de España. Fue un virreinato, fue una extensión de España. Al igual que todos los virreinatos que se formaron en América. Fueron virreinatos, es decir, extensiones de España, no fueron colonias. Tenían cierta autonomía y dependían de una metrópolis, ¿no? Que era España. Ahora, otra parte del concepto de la iberósfera es un concepto de esperanza, ¿no? Ante el ataque de la izquierda, ya sea de diferentes tipos de izquierda, matices de izquierda, menos la izquierda democrática, de convertir a América Latina desde México hasta el sur de la Patagonia en tiranías o en comunismo, que es básicamente lo que propone el Foro de Sao Paulo. Existe la Carta de Madrid, que es proteger las democracias de la iberósfera, ¿no? Y la iberósfera está compuesta por más de 400 millones, ¿no? Entonces es un concepto también de esperanza frente a este ataque que estamos teniendo en América Latina a las democracias, ¿no? Y el tercer tema, que es bastante interesante, sobre la independencia del Perú, porque si uno lee la historia, hay una contradicción, por así decirlo, o es una independencia atípica, porque había peruanos que estaban a favor de la independencia y había peruanos que estaban en contra de la independencia, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso, no? Eso lo voy a tocar en otro episodio a través de las panacas incaicas, ¿no? Que era básicamente una institución que, digamos, que ayudó bastante, que tuvo un rol muy importante en el virreinato para proteger los derechos de los indígenas, etcétera, y que esa es una de las principales razones por las cuales los peruanos no querían independizarse, y aparte porque sabían de que estaban protegidos bajo bajo la corona española y no en una corriente independentista que no nacía del propio Perú, sino que venía del extranjero, ¿no? Con fines, eh, digamos, externos, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado es que cuando se declara la independencia de Estados Unidos, se empieza es "we the people", ¿no? Nosotros el pueblo. En cambio, en la declaración del Perú, más o menos es así, nosotros en representación del pueblo. Entonces, en ese juego de palabras, ahí se ve las distintas visiones de lo que es un proyecto país, un proyecto nación y un proyecto de libertad de país, ¿no? Y para analizar todo eso, toda esa contextualización sobre la independencia del Perú, eh, he invitado al escritor Carlos Beck, que tiene que ha leído de diferentes fuentes, tanto en español como en inglés, para que nos dé, digamos, cuál es su punto de vista. No es una narrativa, sino es un punto de vista, porque lo que se hace cuando se busca la verdad se busca la verdad cruzando ideas, cruzando fuentes, cruzando diferentes lecturas, diferentes autores, se encuentra la verdad. Eso es lo que hace un escritor, investiga, para que nos contextualice realmente qué pasó en esa época de la independencia del Perú, porque de la historia podemos entender el presente. Y amablemente nos ha entregado dos entregables que lo vamos a pasar en este episodio. En base a lo que has leído, tanto de fuentes en castellano como de libros en inglés, eh, ¿cuál es, cruzando los datos, cruzando la información, cuál es la versión a la cual tú has llegado sobre la independencia del Perú?
Gracias. ¿A qué conclusión se ha llegado? A la única conclusión. Toda la independencia latinoamericana comenzó con la toma de España por los franceses. De 300.000 a 500.000 franceses invadieron España, invadieron la península ibérica. El, Brasil se salvó en el sentido de que el rey portugués fue a Brasil. España no se salvó. Los combatientes de Francia eran muy profesionales. Ganaban todas las batallas, todas las batallas las ganaban. Pero cuando se salían de los pueblos, la guerrilla lo tomaba, los españoles lo tomaban. Esa cosa duró años, más de una década. Y en esa década, América Latina estuvo sin autoridad. Es como ahora estamos. El Perú está sin autoridad. Estamos sin autoridad. Y América Latina estuvo sin autoridad. Ahí comenzó todo. Muchos españoles murieron ahí. Y cuando se acabó la cosa de los franceses, no tuvieron suficientes elementos, suficientes soldados o humanos para traerlos al Perú, para traerlos a América Latina. Ahí empezó todo. Ahí empezó el desastre de las independencias. Por los flancos. Por el flanco de Gran Colombia, o sea, Venezuela, básicamente, es Bolívar, y por el flanco del sur, San Martín. Se aprovecharon del momento y dijeron, bueno, ahora pues nos regimos nosotros mismos. Ahí comenzó. Y las batallas, dos batallas decisivas en Junín y en Ayacucho. Bueno, pues en Ayacucho, que fue la determinante, fue Santa Cruz, que estaba liderándolo. A 5.000 de Gran Colombia, tal vez 1.000 de Venezuela, unos cuantos ecuatorianos y más de 1.000 de la caballería comandada por Miller creo, sí. Y en el Perú por el lado realista, eran 500 españoles. Mm, Nadie sabe exactamente la cifra y los demás, pero eran más de 6.000, 7.000, 8.000 nativos, principalmente de Cajamarca. Todo estaba entre los de Gran Colombia y los nativos, ahí se estaban dando. Hasta que vino el ataque de los más de 1.000 ingleses de la caballería de Miller. Esos son los que ganaron la independencia. Ahí se acabó Ayacucho, ahí se acabó las batallas decisivas, aunque hubo todavía un poco más, pero los nativos perdieron esa batalla ante los ingleses. Los ingleses fueron los que ganaron esa. Comienza con la toma de Francia, de España por Francia, y acaba con una victoria inglesa. Eso es lo que es la independencia del Perú. Todo lo demás era secundario. Una cosa que no estaba, no he dicho,
es que la península ibérica, bueno, España, no Portugal, cuando Bonaparte lo invadió, tenía 3,5 millones de personas, nada más. Nada más. Lo, en cierta forma, España fue el Vietnam de Francia. Nunca pudieron ganarlo, nunca. ¿Y quiénes apoyaron a los portugueses? Los ingleses, Wellington, que les daba batalla cuando podía a los franceses. Ese mismo Wellington que ganó en Waterloo. Eso hay que tener bien presente. Hay que tener bien presente que la cosa criolla de América no era muy, no era muy fuerte. Muchos españoles habían regresado a la metrópoli cuando invadieron. Y otros estaban festejando estaban festejándose a sí mismos. Querían el poder que los españoles ya no tenían. No eran muchos, ¿ah? No eran muchos. No eran muchos y los peruanos no quisieron participar. Los criollos peruanos no quisieron participar. Ese es claro, clarísimo. Y los de la Serna, que fue el virrey, y Canterac fue su comandante, decidieron hacerle frente a los de la alianza independentista en las alturas, porque confiaban en los nativos, confiaban en los indígenas. Bueno, tuvieron otras escaramuzas, especialmente en el Callao, en la cosa del Real Felipe. Todas las cosas anteriores, hechas por San Martín o hechas por Cochrane y O'Higgins y los demás en Chile, eran chiquitos. Bolívar, bueno, Gran Colombia tampoco era gran cosa, era mucho menos que el Perú. La otra historia, la de México, es que a falta de autoridad ellos escogieron su propio emperador, Iturbide. Iturbide, que no duró mucho tiempo, pero escogieron un emperador, no a una democracia. Todo, y el Perú no quería independizarse. Y cuando se independizó, toda la época colonial, toda la época republicana, ha sido una sola de vendetas y guerritas entre criollos, ¿ah? No entre indígenas, entre criollos. Y los españoles continuaron, los pocos que querían, que podían, salían de una España casi destrozada. Yo no entiendo. Si eso es tan claro para todos, ¿por qué continúan diciendo estupideces como Tupac Amaru, y Tupac Amaru estaba defendiendo sus derechos, sus bienes? No sé, esta cosa pro-indigenismo no tiene ninguna razón. Esta es una cosa netamente europea. Es una cosa tan europea, tan exclusivamente europea, que nunca dejó de ser nunca dejó de serlo. A tal punto que Monroe, un presidente norteamericano, tuvo que imponer
la doctrina Monroe, impidiendo que los franceses y los ingleses entren.